Vamos a titular en esta noche el Salmo 41, tomando el título de la versión de las Américas, oración en la enfermedad y en la tristeza. Un momento atrás hemos dado lectura y hemos tenido también los himnos respectivos que nos recuerdan del amor de Dios. Entonces, oración en la enfermedad y en la tristeza. Uno de los problemas que tenían los salmistas cuando escribían sus salmos o los salmos, muchas veces no lo hacían desde un escritorio o desde un retiro. Los salmistas muchas veces escribieron porque lo vivieron en su experiencia. Y tenemos en este Salmo 41 a David. David aquí dice, es el autor, para el director del coro, Salmo de David. Entonces, cuando nosotros leemos un salmo, no lo hacemos en el contexto como ellos lo escribieron. Tal vez usted en su comodidad puede retirarse a leer tranquilamente en su hogar, o tal vez un lugar donde usted prefiera, por último, en la iglesia. Pero leemos muchas veces los salmos desde otra perspectiva que los propios escritores. En este caso es David. David pasó mucho tiempo no en el palacio. Ustedes saben que su vida era de persecución, su vida era de peligro, bastante peligro. Incluso sus propios cercanos, amigos, familiares, querían su vida, querían su destrucción, querían mucho su trono. Entonces deseaban la muerte del rey David. En esos contextos se escribió a los salmos. Y creo que es lo que en esta noche nos trae aquí para poder meditar en este salmo, porque el versículo 1 va a decir: bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, tal vez cuando hablamos de pobre, la mente se nos viene a alguien que está careciendo de una necesidad, pero creo que en el contexto de David nos podría enseñar que esta bienaventuranza o esta dicha de quien piensa en el pobre tiene que ver con alguien que está enfermo o necesita una ayuda médica. Y David dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Hay pensamientos que pueden venir a tu mente, a mi mente, respecto a la vida del cristiano, ¿no? Cuando un cristiano está padeciendo una enfermedad, cuando un creyente está sufriendo por la causa de Cristo, cuando tú ves que alguien está sufriendo maltrato en otros lugares, entonces nos preguntamos si vale la pena seguir con esto. Y siempre hay una interrogante: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ver, ¿no?, que mi hermano esté sufriendo, esté padeciendo, mientras los demás, hablando del impío, no les pasa nada? Ese es el pensamiento también de este salmo. Entonces vamos a tener la meditación en esta noche, en este salmo. Vamos a orar para tener la predicación. Padre, te damos gracias por este día que está terminando. Nosotros, tus hijos, deseamos que tú nos hables ahora. Gracias, oh Señor, que hasta aquí, por tu fidelidad, nosotros estamos de pie, aunque hemos sido infieles, hemos omitido muchas veces tus mandamientos, pero ahora nos encontramos con tu fidelidad y queremos en esta noche que tú seas con nosotros, que tú nos hables de tal manera que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, no basado en emociones, no basado en estrategias o tácticas de sabiduría humana,
sino tu palabra cobre vida en nuestro interior. Oh Dios, usa al predicador, siempre concediéndole gracia en la dirección de sus palabras, en que tú ordenes sus pensamientos. Padre, mi oración también es por los que van a recibir en esta noche tu palabra. Y también pedirte por aquellos que pueden estar en medio de nosotros y aún no te conozcan, aún no hayan experimentado el amor verdadero en sus vidas, lo que están en busca de ese amor, de esa felicidad en muchas otras cosas, pero menos en la persona de tu Hijo. Nosotros conocemos el amor en la persona de tu Hijo. Tú nos dices que nos amaste con amor eterno. Nos amaste desde la eternidad, aun cuando sabías que nosotros nos íbamos a desviar como ovejas descarriadas. Pero Señor, nos trajiste a tu redil, pertenecemos a tu rebaño. Y tu amor para con nosotros, oh Dios, es dulce. Diría Salomón que tu amor es más dulce que la miel, y es así. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias por amarnos de esa manera al entregarte por nosotros, los transgresores de tu ley, los desobedientes, los rebeldes a la autoridad que habías puesto. Padre, hoy te damos gracias y queremos que este salmo cobre vida en cada uno de los que vamos a recibir. El Dios de David es el Dios de los cristianos en este tiempo. Tú eres el mismo de ayer, hoy eres y mañana serás el mismo. Tu palabra dice que tú no cambias. Y qué bueno es oír eso. Eres justo en todos tus caminos. Tu sabiduría es elevada. Quisiéramos comprender todo lo que acontece, todo lo que haces, pero sale, oh Dios, de nuestra comprensión. En esta noche, comunícanos por medio de tu palabra lo que tú quieres que recibamos. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo. En Jesús te pedimos esto. Amén. Hay pensamientos que vienen a muchos cristianos, como un momento lo cité: ¿hasta cuándo veré el sufrimiento de mi hermano? ¿Hasta cuándo voy a sufrir si es que es usted quien está sufriendo? No sé si eso te ha venido a tu mente. El Salmo 73 tenemos a otro hombre llamado Asaf, donde tuvo estas inquietudes. Pero al final, en esos capítulos, vamos a ver también a Jeremías. Quisiera decir, tal vez usted no es un profeta como Jeremías o un salmista como los autores de estos salmos, pero quiero darte lectura para que podamos entrar a este Salmo 41, hablando del Salmo de Asaf, Salmo 73, el libro tercero. Hoy por cierto, vamos a finalizar el libro primero. Los Salmos está compuesto en 5 libros y hoy día vamos a finalizar el primer libro. El capítulo 1 empezaba con la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado el hombre. Y hoy día el salmista también nos dice: bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. Ahora, el salmista dice en Salmo 73, cuando estos pensamientos pueden venir a un cristiano, ¿qué es lo que al final llegamos a ver? Dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí,
mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Sigue diciendo Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esta descripción que da Asaf, él dice, casi mis pies resbalaron. ¿Qué es lo que te puede llevar a pensar como Asaf? Bueno, tú ves el incrédulo, el impío, como dice Asaf, para ellos no hay dolores en su muerte. Su cuerpo es robusto. Tienes a David ahora en el Salmo 41 que está enfermo. Él está humillándose. Él está pidiendo perdón por sus pecados. Pero dice, esto no pasa a los demás. Son prósperos, dice. Por eso incluso casi mis pies resbalan porque tuve envidia. Estuvieron a punto de tropezar. No hay dolores en su muerte. Quiero llevarte una cita más para que puedas pensar un poco por qué muchas veces nos asaltan pensamientos cuando tú ves el camino de los impíos. Jeremías, un profeta quejándose de Dios, dice, capítulo 12, versículo 1 en adelante, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa, en verdad asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto, cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Jeremías dice, ¿por qué prosperan? ¿Por qué les va bien? Incluso lo que sorprende en la última parte dice, cerca estás tú de sus labios. Entonces el impío habla más de Dios o cita o usa a Dios para sus beneficios. Bueno, con eso está usando el nombre de Dios en vano porque está cerca, dice, en sus labios el nombre de Dios, pero Dios está lejos de su corazón. ¿Por qué dirían estos hombres, voy a discutir contigo? Bueno, lo que vemos en estos hombres es que son como tú y como yo, expuestos a poder padecer, a poder sufrir. Lo que en nuestro peregrinaje nos ha enseñado, hermanos, y a medida que vamos madurando, es que no nos ha sido garantizado el día que usted ha recibido a Cristo que vamos a ser libre de persecuciones, libre de enfermedades. Por lo contrario, todo eso Cristo lo comunicó, que vendrían todas estas cosas. Ahora, esto ha sido así, pero en la vida de Asaf, en la vida de Jeremías, lo que se ve al final es la reivindicación de los justos. En otras palabras, Dios en su providencia va a dirigir la vida de cada cristiano para el bien de los suyos y para la gloria de Dios. El Salmo 73 habla de la fidelidad de Dios. Aquí en Jeremías al final también se puede ver la fidelidad de Dios. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando tú y yo fallamos a Dios, Dios sigue siendo fiel. Y el Salmo 41 tiene eso en sí. O en el mundo podemos ver cómo los malvados persiguen a los justos, porque hay persecución de cristianos. O cómo el piadoso está sufriendo. O cómo el justo se enferma y sucede que el impío no lo pasa. Ahora, cuando hablamos de la enfermedad, no quiere decir que nosotros no nos va a tocar ninguna enfermedad, porque eso sería falso. Aquí el lenguaje en el Salmo 41 tiene que ver también
con las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel en cuanto a las promesas del pacto. Entonces esto es un mensaje para los hijos del pacto, que si ellos obedecieren, dice Deuteronomio, bueno, Dios los mantendría con salud. Pero lo que vemos aquí es que David está en cama, está postrado, dice por su pecado, pero no sabemos qué pecado. Ahora, cuando la enfermedad llega al cristiano, uno tiene que pensar si es por el pecado. Nos examinamos. Ahora, pasan los años, es natural en la edad avanzada que las enfermedades lleguen a este cuerpo mortal. Todavía estamos en un cuerpo de corrupción y este cuerpo de corrupción tiene que ser renovado o revestido en la gloria futura. Pero en la providencia de Dios vamos a tener que experimentar, vamos a tener que pasar por muchos dolores, o ver a nuestro hermano, o ver en tu vida, o ver en mi vida sufrimientos, padecimientos, enfermedades, antes de entrar a la gloria de Dios. Pero eso no significa que vamos a estar separados del amor de Dios. Pablo diría, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por esas aguas profundas? El Salmo 41 es el final, como dije, del primer libro, porque está dividido en 5 libros. Y esto empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza aquí. Y cuando David escribe este salmo, estaba muy enfermo. Entonces todo esto como introducción para un poco entrar en estos versículos basados en la vida de David. Ahora, cuando usted y yo nos enfermamos, ¿qué hacemos? Bueno, oramos al Señor, pedimos su restauración, pedimos salud. Cuando alguien me pide, hermano, ore por mí, justo ese día un pastor me escribía igual, que no sabía qué es lo que tenía, pero que estaba enfermo. Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Oro. Y sé que es lo que hacen muchos, pero inmediatamente, ¿qué hacemos? Tomamos medicamentos. Y usted se va a su cama, a su aposento, y descansa y reposa cálidamente. Pero cuando David se enfermó, en muchas ocasiones de su vida, David no estaba en una cama cálida, no estaba en el trono. David tenía que estar en la humedad, en una cueva, no tenía medicamentos, no había un hospital, no había un lugar seguro, pero solo tenía a Dios. Ese es el contexto de muchas de muchas de las imágenes en los salmistas. Ahora, cuando David se enfermó, hemos dado lectura, muchos esperaban que David muriera. Se imagina, sus amigos, cuando usted está postrado en su cama, le visiten, solamente hablen palabras vacías, pero en su corazón no son genuinas y desean que se muera. ¿Cuándo perecerá? Decían los amigos de David. Versículo 5, mis enemigos hablan mal contra mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Ese es lo que está aconteciendo con David. Ahora, la enfermedad es una de las cosas que puede llevar a la muerte. Y David está pidiendo a Dios que le dé salud, que le restaure. Pero es un recordatorio, el versículo 1 que hemos dado lectura. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que se acuerda del pobre? Esto nos pone a un David también que era muy piadoso, alguien que ayudaba en la posición de rey, servía a los débiles, a los necesitados, a los frágiles. El pensamiento de este sermón es
hermanos, como sigue, cuando un creyente fiel se encuentra rodeado por circunstancias difíciles, peligrosas, siempre puede buscar a Dios y esperar que Dios escuche su oración y Dios lo liberte o venga a su rescate. David, ¿a quién tenía? Siempre hemos visto en los salmos, David solo tiene a Dios y David no miró otro lugar. Y en eso podemos ver la fidelidad de Dios. Aun cuando David falló, al final él bendice el nombre de Dios. Versículo 13, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad. Amén y amén. David miró a Dios, de cómo Dios en el pasado fue fiel para con él. No le pagó conforme a sus pecados y ahora puede esperar David a Dios una vez más la liberación. Entonces esto no es una desilusión para ti, hermano, cuando puedas estar atravesando una circunstancia difícil, adversa, sea tu salud, sea otro mal. Hay esperanza cuando miras a Dios, cuando clamas misericordia. Puedes ver momentos hostiles, personas amenazándote. La enfermedad está ahí. Puede ser tu economía, puede ser problema en tu matrimonio, pero siempre podemos volvernos al Señor y clamarle. Porque al final lo que vemos o lo que celebramos es la fidelidad de Dios para con los suyos. Ahora hay que tener pendiente también, si todo lo que estamos atravesando, como dije un momento atrás, es por causa de nuestros pecados, entonces pedir compasión, misericordia, como David hizo aquí, como el versículo 4 en adelante dice, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Tú y yo sabemos que nuestros pecados son contra Dios. Y David, como dije, no hace otra cosa. Solamente ir a Dios, pedir, ten piedad de mi alma. Este salmo es un salmo muy alentador. Es un salmo lleno de esperanza, lleno de ayuda, donde uno puede recurrir. ¿A quién iré? ¿Dónde iré? Muchos nos preguntamos esto. Ahora este salmo también nos dirige, como muchos estudiosos y como también en el Nuevo Testamento Cristo citó este salmo, el apóstol Pedro también lo ha citado. Entonces en este salmo podemos ver a Cristo, una profecía que se cumpliría en él. Cuando nos dice el versículo 9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Como muchos dirían, inmediatamente sus mentes saltarían a Judas Iscariote. Entonces, aquí hay otro salmo del Evangelio y la aplicación es a nuestro Señor Jesucristo, que en su momento hizo uso, ¿no? Porque hemos visto cómo nuestro Señor fue traicionado. Entonces nuestra mente también puede reposar aquí. No solamente es que fue David, y el centro no es David aquí, sino es Dios, es su Hijo. Ahora, Jesús consideró a los pobres. Versículo 1 nos dice, cuán bienaventurado, o bienaventurado el hombre, ¿no?, que ayuda al pobre. Lo leo literalmente, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. Y Cristo tuvo compasión de los pobres, de la naturaleza de los pobres. Ahora, para entrar al reino de los cielos, tú y yo sabemos que tenemos que
cumplir ese requisito. No hay obras para sumar, sino bienaventurados. ¿Quiénes? Los que lloran. Esa es la condición o es el paso como entramos. Él se acordó. Incluso tenemos uno de los textos más grandes, que Él se hizo pobre por amor a nosotros. Vamos a empezar entonces versículos 1 al 3, hablando de la bienaventuranza. Vamos a ver primero la posición favorable en la que uno se encuentra si es favorecido por Dios. Ahora, cuando digo a alguien que es favorecido, quiero tomar el término el bienaventurado. De que Dios está con ese hombre, de que Dios está con esa mujer, que ve en su vida hacer grandes cosas de parte de Dios. Ahora, cuando una persona es favorecida de parte de Dios, trata de ayudar a los desamparados. Versículo 1 nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. David tuvo un corazón compasivo. ¿Para quién? Para con los necesitados, para con los indefensos. Ahora, este favor vino de parte de Dios. Dios le concedió de ser un pastor de ovejas del campo, hacerlo sentar en el trono de Israel. Y desde ese lugar David sirvió. Incluso Hechos nos recuerda que habiendo David servido a su propia generación, murió. Bueno, ese servicio era pensar en el pobre. ¿Estaba el favor de Dios? Sí. Ahora, como resultado de ese obrar en el corazón de David, David tendría ciertas expectativas. Y lo primero que vamos a mencionar está en el versículo 1. Alguien que es favorecido por Dios puede esperar la liberación de Dios. Como usamos a veces de manera rápida, ¿no? Lo que siembras vas a cosechar. Entonces, si David sembró misericordia, compasión, tuvo corazón porque era débil, entonces tiene una expectativa de ser liberado de parte de Dios. Porque el versículo 1, la parte B dice: en el día del mal el Señor lo librará. Y eso es para la vindicación del cristiano. Es para celebrar la gloria, la fidelidad de Dios. Porque al final la gloria no es para el hombre. Y el salmista en el Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dado la gloria. Esa es la expectativa que David tiene, que le puede acontecer a usted, si usted piensa también en el que necesita ayuda. La promesa de que serías librado de la angustia. En el día del mal, dice el texto, el Señor lo librará. Va a venir tiempos de angustia. Va a venir momentos difíciles. Pero alguien que es favorecido de parte de Dios, ¿qué va a suceder? Va a ser liberado. Tienes un ejemplo a Lot, que fue liberado en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y muchas veces Dios ha liberado a los suyos. Otra expectativa de que alguien ha sido movido a pensar en el pobre es lo siguiente: puede esperar esa persona la protección de Dios. El versículo 2 nos dice: el Señor lo protegerá. Ahora, uno diría: no siempre he visto eso, pastor. Y estamos viendo en la vida de David de que Dios es fiel y de que Dios sí reivindica a los suyos. Ahora, alguien que es favorecido por Dios, estamos diciendo, puede esperar la protección de Dios. Dice: el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. El Antiguo Testamento, el hecho de tener
muchos años o la continuidad de una vida física era visto como una bendición de parte de Dios. Y el ser cortado temprano era otra respuesta. Pero en el Nuevo Testamento muchos son favorecidos con muchos años de vida, hablando de una larga vida. Pero otros también mueren a temprana edad. Y el ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. No tuvo que vivir más años. Cumplió lo que tenía que hacer hecho en 3 años y medio y terminó su vida. Aún estando en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, lo que quiero decir con esto es que Dios protegerá a aquellos a quienes favorece. Pero también tenemos que ser realistas, hermanos. Como Pablo diría, es mucho mejor estar con Cristo, arriba en los cielos, que estar aquí por causa de los hermanos. Sea la edad que tengas, puedes tener un mal, una enfermedad terminal. Tú sabes que es mucho mejor estar con Dios. Y solamente esto se puede entender por medio de la providencia de Dios. Que Dios en su providencia sabe cómo llevarnos a su presencia. Ahora, alguien que es favorecido por Dios puede esperar una buena reputación. Versículo 2, la parte B, dice, y no los entregarás, y serás bienaventurado sobre la tierra. La imagen o la reputación de esa persona, hermanos, va a ser visible, va a ser favorecido. Su nombre, un hombre como Job, por ejemplo, hoy día es recordado, es conocido. Su nombre es conocido por todos, porque Dios lo bendijo y serás bienaventurado sobre la tierra. En el mundo secular muchos hombres son recordados por sus descubrimientos, por sus logros, por sus metas. Pero en el mundo espiritual o en el mundo cristiano, ¿cómo es que Dios hace que los suyos sean bienaventurados, que sean recordados en la tierra? Es de esa manera. Alguien que es favorecido de parte de Dios. Ahora, cuando Dios favorece a una persona, su nombre está grabada en memoria de muchas personas. David es uno de ellos. David recordamos como un gran hombre de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero han pasado muchos hombres de David al presente y no los conocemos. La última parte del versículo 2, alguien que es favorecido por Dios puede esperar la preservación de sus enemigos. Dice, y no los entregarás a la voluntad de sus enemigos. Solamente Dios puede hacer esto, ¿no? Que los enemigos no tomen al cristiano, sino sean liberados. Al final sabemos que esto viene de parte de Dios. Porque lo que busca el enemigo es destruir a aquellos que dirigen, por ejemplo, una iglesia. Pueden ser los ancianos, los líderes. Por parte del enemigo es hacer desaparecer, pero ¿qué hace Dios? No los entrega, los preserva, los cuida. Ahora anote el sustantivo ahí, enemigos. Está en plural. Y eso también nos dice, hermanos, que las personas piadosas tendrán muchos enemigos. El mundo, usted sabe, no ama a Dios. El mundo aborrece a Dios. Y aquel que se hace, dice, amigo del mundo, ¿qué sucede con el cristiano? Aborrece a Dios. Por eso Juan diría, hijitos, no améis el mundo, ni las cosas del mundo. Porque el amor de Dios no consiste
exactamente en hacer eso. Pero las personas piadosas van a tener enemigos. Y no debe sorprendernos. Cristo mismo fue el ejemplo de eso. Versículo 3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Versículo 1 estaba diciendo, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, versículo 3 dice, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Aquel que es favorecido por Dios puede esperar la sanidad de la enfermedad. David está aquí enfermo. No sabemos qué enfermedad o la causa de su enfermedad, pero Dios lo sostendría. El texto dice, el Señor lo sostendrá en su lecho de su enfermedad. Por cierto, aquí se refuta la idea herética presentada por muchos carismáticos de que un creyente fiel nunca debe enfermarse. Y toman el famoso pasaje de Isaías, ¿verdad? De que Él llevó nuestras enfermedades. Cuando habla el profeta ahí del pecado. Un texto mal citado. Porque inmediatamente va a decir que desde la planta de sus pies hasta sus coronillas están enfermos. ¿Acaso el pueblo de Israel estaban todos enfermos de esa manera? No, habla del pecado. Ahora, la palabra hebrea habla de restaurar. El Señor lo sostendrá, dice, en su lecho de enfermo. La segunda parte del texto dice, en su enfermedad restaurará su salud. En otras palabras, aquí Dios es el médico. O como fuera Dios fuera el enfermero que tiene que cambiar de cama. De una cama donde está postrado a una cama donde va a tener salud. Todo porque el favor de Dios está con él. Para Dios solamente puede curar, sanar, restaurar al enfermo. El gran predicador Charles Spurgeon decía que incluso si Dios golpea a los suyos con una mano, lo sostendrá con la otra. Ahora, esto es lo que David tenía en mente, o eran las expectativas. Y también es lo que tú y yo mantenemos. Bienaventurado primero, el que piensa en el pobre, en el enfermo, en el necesitado. Entonces podríamos esperar o descansar cuando llegue esos momentos. Es como un recordatorio. No por los méritos, no por el valor de las obras que uno hace. Sabemos que todo es por gracia. Si el Señor lo determina, se acabará. Pero en todo esto se ve la fidelidad de Dios y cómo Dios reivindica al que lo clama. Versículos 4 hasta el versículo 13. Ahora vamos a ver la oración que hace alguien que es favorecido por Dios. Este registro, podemos ver, es una hermosa oración en la que David, como habla con Dios. Aquí vamos a mencionar 5 cosas. Primero, David apela a la gracia de Dios. Versículo 4, la primera parte. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Oh Señor, dice David, ten piedad de mí. Y David aquí le pide gracia a Dios porque siente su propio pecado. Cuando dice ten piedad, porque inmediatamente va a decir sana mi alma, porque contra ti he pecado. Lo primero que hace David es reconocer su propia falta y su pecado que fue ante Dios. Ahora, para apelar a Dios, tiene que ser basado en su gracia, no como dije, basado en su obrar en el pasado o en sus méritos. Y de ahí que puede apelar, ten piedad de mí. Se sintió que estaba en pecado.
sintió su propia pecaminosidad. Ahora el salmista no dependía porque tuvo consideración de los que sufrían, de los necesitados, sino en esta oración presenta su caso. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Está rogando sanidad, pero está pidiendo algo que no merece. Es lo que tú y yo muchas veces hacemos. Es lo que es nuestra salvación. Somos salvados por gracia, no por obras, no por méritos. Ahora, no toda enfermedad también, hermanos, es resultado directo del pecado en la vida de un creyente. Muchas de las enfermedades, como dije, pueden llegar por la edad, por la alimentación y también porque estamos bajo la maldición de este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, empezó a entrar las enfermedades. La vida del hombre fue reducido, fue cortado. Y todo lo que vemos no es normal, no es el diseño de Dios. Por eso, no toda enfermedad es resultado del pecado. Pero cuando un creyente permanece en comunión bajo el favor de Dios, puede pedir esto. Y el gran médico va a ser el médico de los médicos, que va a dar salud, va a tenerte en piedad, va a sanar el alma. Pero una vez que ha confesado su pecado, la parte B del versículo 4, David reconoce su pecado, porque contra ti he pecado. David no solo sintió su propia pecaminosidad, sino que la reconoció ante Dios. Ahora, en ese contexto, esta es una oración para pedir sanidad física. Y lo primero que David pide aquí es algo espiritual, antes que física. Ten piedad, sana mi alma, ten piedad de mí, sana mi alma. Bienestar espiritual antes que físico. Que muchos hoy día dirían primero es mi salud física. A veces Dios tiene misericordia de muchos en este mundo. Dios hace bien a muchos en los hospitales, hombres y mujeres levantándole de su lecho, ahí donde está enfermo, y se van a su casa y vuelven a vivir como antes o peor que antes, en la inmundicia de su pecado. No desean la sanación de su alma. Por eso aquí vemos esto a primera vista. La sanidad de David era espiritual antes que físico. Ahora, el pecado que se comete contra Dios no es cualquier asunto simple, es grave, tiene consecuencias. Y cuando pecamos contra Dios, solamente queda pedir perdón. Contra ti, va a decir en otra parte David, contra ti he pecado. Llegaremos en su momento a ese salmo. Versículos 5 al 9, David describe ahora a sus enemigos. No solamente David está enfermo, ahora tiene enemigos. Como dije en la introducción, los enemigos son los que pueden estar prosperando, son los que te pueden desear en sus labios que estés bien, pero en su corazón ni lo siente, ni lo desea. Y aquí hay tres rasgos que tenían los enemigos de David. ¿Cuál era lo primero? Versículo 5. Mis enemigos hablan mal contra mí. Los enemigos de David hablaron mal contra él, y David, acuérdense, está en posición de rey de Israel, un gobernante. Específicamente, aquí los enemigos de David
están hablando de que David se muriera, que David desaparezca. Porque versículo 5, la parte B dice, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Wow. De eso están hablando. Esos son sus enemigos. Querían saber el día de la muerte de David. ¿Cuándo se va David? Eso los haría felices. Y eso es lo que estaban comunicando a otros. Esto nos dice a ti y a mi hermano que los enemigos hablan mucho contra alguien que es fiel a Dios. Versículo 6. Los enemigos de David mienten contra él. Dice, si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. ¿Qué amigos habría? ¿Qué amigos tendría David? Que solamente hablan sus falsedades. Fingieron ser amigos de David cuando estaban con David. Ahora, cuando alguien tiene una posición como David, muchos se te codean, muchos se vienen a tu lado. Pero verdaderamente uno puede ver a los verdaderos amigos cuando en realidad eres cuando eres. Pero estos amigos de David fingieron. Yo creo que tenían un buen discurso, pero al final querían su destrucción, su muerte. Lo que vamos a ver al final de esto es que, ¿qué pasa con David? Va a ser traicionado por sus mejores amigos. Versículos 7 al 9. Los enemigos de David se unen contra él. Todos los que me odian, dice, murmuran contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. La enfermedad, ahora los enemigos se están uniendo y no fue lo que Pedro o Lucas registra en el libro de los Hechos, de cómo se unieron los grandes del pueblo de Israel, los VIPs, para contra el ungido del Señor. Los enemigos de David se unen contra él. ¿En qué? En su repudio, en su destrucción, en su odio. Dios había puesto a David en el trono. Y Dios ha puesto a su hijo en el trono. Y rechazan su gobierno. Bueno, cuando David estaba pasando así, se han unido para conspirar. Quieren destronar al rey. El Señor ha puesto a su ungido. Es David. Ahora, versículo 8 es una de las cosas que decía, es que dice el texto, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Dirían que David estaba enfermo a causa del pecado y que no demoraría mucho en que David va a morir. Versículo 9, aún para asombrarse más. Aún dice, mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Se acuerdan el versículo 1? Tal vez hay una conexión aquí, que David pensaba en el pobre y compartía su pan. Y aquí dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Verdaderamente, en esas situaciones, ¿qué puede hacer el justo?
¿Qué puede hacer el Hijo de Dios? ¿Qué puede hacer el creyente? Como aplicación a esas preguntas podemos respondernos. Ahora, algunos de los que estaban tan cerca, como dice, íntimos, amigos de David, en quienes David confiaba y comía con él en su mesa, se volvieron contra él. Porque han levantado, dice, su calcañar contra él. Se volvieron contra él. Querían que terminara el reinado de David. Y hoy día es lo mismo. Puede pasar esto una iglesia, que un grupo no quiera, o que haya muchos grupos o bandos y quieran sacar al líder de Dios. Puede ser una posible aplicación. Pero la mayoría de los estudiosos creen que el versículo 9 es una predicción de la traición de Judas Iscariote contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús esto lo ha citado en Juan capítulo 13, versículo 18. Pedro lo citó en capítulo 1 del libro de los Hechos, en referencia a Judas. Quiero tomar las palabras una vez más del predicador bautista de antaño, Charles Spurgeon. Él hizo una observación interesante cuando dijo que la mayoría de los problemas en la iglesia comienzan en la iglesia con algunas personas que se juntan para causar problemas. Esto ha pasado, es triste decirlo, sigue pasando y seguirá pasando. Es triste, lo decimos, porque al final no es hermoso, no es bonito ver cuando se ven estas cosas, cuando hay divisiones. Ahora, cuando tienes personas o cuando tienes amigos que se vuelven en contra de ti, ellos no se duelen por tu enfermedad, por tu necesidad. No, ellos quieren tu destrucción. Ellos se burlan. David estaba viviendo eso. Y Cristo lo experimentó en su carne, lo experimentó en la soledad, en su desolación, a tal punto que al final todos huyeron. Y cuando le preguntaron si conocía a ese hombre, uno de ellos dijo, no lo conozco. Y el pastor fue herido, todos huyeron. Bueno, David en su experiencia lo supo en su dolor, pero Cristo lo hizo por amor a nosotros, por la bondad de Dios para su pueblo del pacto. Versículos 10 al 11, David apela a su Dios. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merece. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. ¿Qué hace David aquí? Derrama su corazón y le pide a Dios que le levante con gracia de su enfermedad. Ten piedad de mí y levántame. Bueno, lo que va a hacer en el siguiente texto es pedir obrar de parte de Dios o en la autoridad que tiene como gobernante. No es que tú y yo eso vamos a hacer cuando el texto va a decir que yo les pague como se merece. La razón es que aún David se mantenía, ya ha pedido súplica y está pidiendo una vez más, ten piedad de mí. Ahora hay tres razones por las que David pide a Dios que haga esto. Primero, porque David quería pagar a los que le habían hecho el mal. Y aquí podemos ver que esto sería como la reivindicación. Muchos teólogos creen que esta es una de las razones por la que la resurrección de Jesucristo es tan importante. Que Jesucristo un día pagará a todos los que le han hecho el mal, y para que Él pueda hacer esto debe estar vivo.
Versículo 11, porque David quería saber que Dios estaba complacido con él. La primera parte, por esto sé que conmigo te complaces. Cuando Dios protege y preserva a alguien que está siendo atacado, uno sabe que el favor de Dios está con él, porque la mano de Dios está con él. Y cuando Dios nos libera, cuando Dios libera a uno de los suyos, ahí se puede ver su favor. Ahora, David no quería que sus enemigos triunfaran o gritaran su victoria, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Si Dios no levantó a David, sus enemigos dirían que habían ganado. Pero la última palabra lo tiene Dios. Vamos a finalizar con el versículo 12 y 13, que es mi último encabezado. David alaba a su Dios. En cuanto a mí, dice, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. David termina esta oración alabando a Dios. Y aquí vamos a ver 3 razones por las cuales lo hace. Primero, David alaba a Dios porque Dios lo sostuvo. En cuanto a mí, dice, me mantienes. Esa es una de las razones, porque según el versículo 13, es una alabanza, es una doxología, y David alaba a su Dios. Y no es otra manera, hermanos, cuando tú y yo somos levantados de la enfermedad o somos restaurados a la comunión con Dios, sucede esto cuando teníamos muchos enemigos y Dios los ha quitado de nuestra presencia. Cuando Dios nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos, solamente nos queda alabar a Dios porque Él nos sostuvo. ¿Cuántas veces hemos pedido y ha sido así? David alaba a Dios porque Dios, dice, lo afirma, lo mira. Y me afirmas en tu presencia para siempre. Y versículo 13, David alaba a Dios porque es Dios. Ese es el Dios de David, ese es el Dios de Israel. Hoy es el Dios de la iglesia, el Dios de sus santos. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Como conclusión, hermanos, no importa quién esté en nuestra contra. El pueblo de Dios siempre va a prevalecer. Bueno, lo que hace Dios es eso. No importa quién esté en contra de nosotros. Dios siempre ha defendido a los suyos. El Señor lucha por nosotros. Dios le dijo a Abraham, yo seré tu escudo por delante y por detrás. El Señor Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes. Pero cualquiera que sea la situación, como hemos visto en la experiencia de David, es que siempre podemos clamar a Dios y esperar que Dios nos responda. En los salmos se ve a Cristo como nuestra roca, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestra defensa. Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios eterno, el Dios glorioso, y debe ser alabado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y tal vez citar esto por último. Hoy estamos rodeados de amigos íntimos en la iglesia. Pero no hay peor cosa que traicionar a Jesús. Apostatar de la fe. Ese es el riesgo potencial que pueden correr muchos. Pueden estar hoy con nosotros. Judas estuvo entre los 12 y fue un traicionero. Por eso siempre tienes que examinarte cada tiempo si estás en la fe. Los cristianos corren el riesgo de abandonar a Jesús.
No, primero dije traicionar, pero digo, corren el riesgo de abandonar a Jesús. Jesús fue abandonado por sus discípulos en la hora de la prueba, en la hora de la enfermedad, en la hora de la persecución puede pasar esto. Que a veces puede ser de más valor tu vida física. Cuando Cristo dijo, temed a Dios, aquel que puede destruir tu alma, echarlo al infierno. Puede ser que en este momento estés pasando un momento difícil. Puede ser que estés enfermo. Y es así. Mientras estemos en este mundo, muchas veces vamos a tener que pasar por enfermedades. Pero la palabra de Dios dice que este cuerpo se va deteriorando, pero el hombre interior se va renovando de gloria en gloria. Solamente, hermanos, en el tiempo de la dificultad, el tiempo de la adversidad, tenemos que enfrentar la crisis como Cristo lo hizo. Y los santos que han pasado por eso son el ejemplo. Y David es uno de ellos. Que el Señor traiga mayor entendimiento a este capítulo que hemos en esta noche tenido frente a nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu revelación. Eres tú quien abre los ojos, eres tú quien nos comunica, eres tú quien se revela. Padre, en la vida de David se ha visto esto, y en la vida de los cristianos de todos los tiempos se ve esto. Oh Dios, pedimos que tú nos sostengas, tú nos restaures, tú nos liberes conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia, conforme a tu fidelidad cuando nosotros somos infieles. Oh Dios, nuestros labios solamente pueden darte gracias. En nuestras vidas puedan ser vividas para esa gratitud, esa gracia que hemos recibido. Cuando nos has levantado de la cama cuando estábamos enfermos, cuando nos has dado la victoria sobre nuestros enemigos, cuando no nos has pagado conforme a nuestra maldad, cuando nos has dado gracia, pura gracia. Y aún esa gracia sobre gracia en la persona de tu Hijo, lo hemos recibido. Enséñanos, oh Dios, cómo en la crisis ser como tu Hijo, de cómo enfrentar cuando todo duele. Los salmos, oh Dios, nos enseñan esto, porque son experiencias vividas, reales en tu pueblo. Te alabamos, bendecimos tu nombre, como el salmista nos recuerda, desde la eternidad hasta la eternidad. Sea tu nombre bendito. Y oramos que venga tu reino, como tu Hijo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Venga tu reino a nosotros. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Hemos finalizado, solamente comunicarles, el día miércoles nos encontramos para el tiempo de intercesión y pedirles sus oraciones para que el día domingo, sea mi persona o sea otro hombre predicando la palabra de Dios para ustedes. Nada más
hice el conocimiento a algunos que el domingo probablemente no voy a estar aquí en la ciudad de Tano, esté viajando. Espero acompañarlos, sea en el mensaje o sea escuchándoles, ¿no? En estas 2 semanas, mi ausencia, solamente sus oraciones. Estaré en la ciudad de Chimbote, o Nuevo Chimbote, visitando a unos pastores, hermanos que conocemos allá, y teniendo la expectativa, ¿no?, de tener comunión con ellos y también poder reposar, ¿no?, en estos días. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Nos encontramos el día miércoles.